Mis amigos espectadores, preparen sus corazones. Lo que están a punto de descubrir hoy va a romper la imagen que tenemos de la Tierra Santa. El viento cortante barre las montañas de Judá, mientras la temperatura se desploma. Jerusalén está a 800 metros de altitud. ¿Y el invierno aquí? Mis queridos, no es broma. Nieve ocasional, hielo en las madrugadas, temperaturas cercanas a cero. Dirigiéndose al público. Un adulto moderno, sin calefacción central, sin ropa térmica, sin aislamiento adecuado. ¿Cuánto tiempo sobreviviría? Pero hace 3000 años, familias enteras no solo sobrevivían a esos inviernos, prosperaban, criaban hijos, trabajaban, vivían sin electricidad, sin gas por tubería, sin nada de lo que consideramos esencial hoy. ¿Cómo era eso posible? Todo el mundo imagina a los hebreos en el desierto. Túnicas ligeras, sol abrasador, oasis en el horizonte. Pero esa imagen, mis queridos, está incompleta. La mayoría de los israelitas vivía en las montañas. Jerusalén, Hebrón, Siquem, Betel, todas en las alturas, y todas enfrentaban inviernos que podían matar. Jerusalén está a 800,000 sobre el nivel del mar. Hebrón, 930, Siquem, 550 metros. Cada milímetro de altitud, la temperatura cae más de sexto. Hay cofías estrechas, amichis hagan cuentas. Hoy Jerusalén tiene temperaturas bajo cero varias noches al año. Nieva cada pocos inviernos. Pero hace 3000 años, el clima era aún más severo. Inviernos más largos, más fríos, más húmedos. Y el frío no venía solo. Vientos descendían del norte como cuchillas. Aceleraban por los valles. Golpeaban las ciudades expuestas en las montañas con toda su fuerza. Y las lluvias de noviembre a marzo transformaban todo en lodo congelante. Entonces, ¿cómo sobrevivían esas familias meses así sin tecnología moderna? La respuesta, mis amigos, comienza con algo que parece incorrecto. La primera gran revelación. Antes de construir hacia arriba, cavaban hacia abajo. Cuando excavas una casa en Tel Berseba hoy, encuentras algo curioso. El suelo de la casa antigua está 60, a veces 90 centímetros por debajo del nivel del suelo original. No construían directamente en la superficie. Primero excavaban profundo. ¿Por qué? Porque allí abajo la temperatura es más estable. En invierno el suelo profundo es más cálido que el aire helado. En verano es más fresco que el calor abrasador. Aislamiento térmico natural, sin gastar nada. Pero cavar era solo el comienzo. Las paredes de esas casas no eran solo piedras apiladas. Eran sistemas calculados de retención de calor. 60 centímetros de espesor, a veces 80, a veces más de 1 metro. Piensen en eso. Una pared de concreto moderna tiene de 15 a 20 centímetros. Esas paredes antiguas eran 4 veces más gruesas. Y no era piedra sólida. Había una técnica específica. 2 hileras de piedras grandes por fuera y entre ellas, piedras más pequeñas y tierra compactada. Ese espacio intermedio creaba una cámara de aire, y el aire atrapado funciona como aislamiento. Impide que el calor se escape. Pero había más. La piedra utilizada era caliza, esa piedra clara y porosa de las montañas de Judá. Y esa piedra, mis queridos, tiene una propiedad increíble. Absorbe calor durante el día, lentamente, como si lo estuviera guardando. Por la noche, libera ese calor gradualmente. Es una batería térmica natural. Encendías el fuego durante el día, las paredes se calentaban y seguían irradiando calor durante horas, después de que el fuego se apagaba. Los techos seguían la misma lógica. Vigas de madera sobre ellas, ramas entrelazadas por encima, barro mezclado con paja, capas de 30 centímetros. Ese techo denso retenía el calor que subía y bloqueaba el frío que descendía. ¿Las ventanas? Minúsculas, 40 centímetros como máximo. Cuanto menor la abertura, menos calor se escapa. ¿Y las puertas? Eran bajas. Tenías que agachar la cabeza para entrar. No era humildad cultural, mis amigos, era física. El aire caliente sube, el aire frío baja. Una puerta baja minimiza el intercambio de aire. Por dentro, revoque de yeso y cal. Una superficie lisa que sellaba todas las grietas por donde el viento intentaría entrar. El resultado, la temperatura interna era 15 a 20 grados más alta que afuera. Pero esas gruesas paredes necesitaban una fuente constante de calor. Y fue entonces cuando los hebreos crearon algo genial.
Un fuego que calienta toda la noche sin que necesites despertar para alimentarlo. ¿Cómo mantienes el fuego encendido 6 meses seguidos sin quemar tu casa o sin tener que levantarte cada hora para alimentar las llamas? Los hebreos resolvieron este problema de una manera que los ingenieros de hoy encuentran fascinante. En el centro de varias casas antiguas, en Tel Arad, había depresiones circulares poco profundas excavadas directamente en el suelo de piedra. Zarme de diámetro, 20 centímetros de profundidad, revestidas con piedras planas perfectamente encajadas. Dentro gruesas capas de cenizas compactadas. Al principio parecía solo una hoguera, pero era mucho más sofisticado que eso. Eran braseros de radiación. La técnica funcionaba así. Durante el día, mientras cocinaban, llenaban ese brasero con brasas calientes. No llamas altas, brasas. Carbón incandescente que arde lentamente e irradia calor constante. Las piedras del revestimiento absorbían ese calor durante horas, y cuando las brasas se enfriaban, las piedras seguían irradiando calor toda la noche. Dormías caliente, sin fuego activo dentro de la casa. ¿Y el combustible? Carbón de madera de olivo y roble, principalmente maderas densas que arden lento, y estiércol seco de animales mezclado con paja. Puede sonar extraño, pero el estiércol bien seco arde limpiamente, con poco humo, y genera calor constante durante horas. Y toda familia que tenía ovejas o cabras tenía estiércol abundante. La posición del brasero no era aleatoria, siempre en el centro de la sala principal. ¿Por qué? Porque el calor se expande en todas direcciones. Un brasero central calienta todas las habitaciones de alrededor uniformemente. En casas más grandes, había braseros secundarios más pequeños en las esquinas, no para quemar más leña, sino para colocar piedras calentadas que venían del brasero principal. Algunas casas en Beerseba tenían incluso pequeños canales de piedra en el suelo que dirigían el aire caliente de los braseros a habitaciones más distantes. No era improvisación, mis queridos, era ingeniería térmica calculada. Pero mantener el fuego 6 meses seguidos requiere combustible, mucho combustible, que antes de que llegara el invierno, cada familia necesitaba haber acumulado montones y montones de leña y estiércol seco. La planificación comenzaba en verano, y quien no se preparaba no sobrevivía al invierno. Pero antes de hablar del lado oscuro, hay otra tecnología de supervivencia que debe contarse. Éxodo 22, 26, 27 dice algo específico. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de la puesta del sol, porque es su único abrigo, el vestido de su piel. ¿En qué se acostaría? Lean de nuevo. ¿En qué se acostaría? El manto no era solo ropa, era equipo de supervivencia. Si crees que Dios estableció leyes para proteger a los más vulnerables, comenta. Dios es protector de los pobres. Fragmentos de tejido preservados en cuevas del Mar Muerto muestran que los mantos estaban hechos de lana de oveja, específicamente ovejas adaptadas al clima montañoso. Lana gruesa, aceitosa, que retenía el calor incluso mojada. Y los hebreos no usaban una capa de ropa. Usaban 3. Primera capa, túnica ligera de lino pegada a la piel. El lino absorbe el sudor y se seca rápido. Fundamental, porque la humedad roba el calor corporal más rápido que el frío seco. Segunda capa, túnica gruesa de lana, la ropa del día a día, tejido denso que crea bolsas de aire aislante. Tercera capa, el manto, una pieza rectangular enorme, de 2 metros por 1,5 metros. Lana pesada, a veces mezclada con pelo de cabra para resistir mejor el viento y la lluvia. Este manto tenía múltiples funciones. Durante el día, protección contra el viento y la lluvia. Por la noche, cobija. En viajes, tienda improvisada. Para un pobre era literalmente todo lo que tenía. Por eso, la ley era clara. Puedes tomar el manto como garantía de préstamo durante el día, pero antes de que se ponga el sol, lo devuelves. Porque sin él la persona no sobrevive a la noche. Detalle curioso. Los mantos se teñían de colores oscuros. Azul oscuro, marrón, negro. ¿Por qué? Los colores oscuros absorben más calor solar. Y los flecos en los bordes que Números 15:38 menciona, además del significado religioso, impedían que la tela se deshilachara. Hacían que el manto durara más años.
Vital cuando te lleva meses tejer uno. La ropa resolvía parte del problema, pero había otro desafío crítico. ¿Cómo guardar comida durante 6 meses sin que se echara a perder? ¿Cómo almacenas trigo durante 6 meses sin que se pudra o sea devorado por las ratas? Los hebreos descubrieron un secreto, que la industria alimentaria solo formalizó en el siglo XX. En Megiddo, cuando excavas, encuentras túneles verticales cavados en la roca que descienden hasta 8. En el fondo, cámaras circulares de 3 metros de diámetro. Cientos de ellos, por toda la ciudad. Silos de granos subterráneos. El diseño era específico. Boca estrecha en la parte superior, base ancha abajo. Forma de botella. Primero la profundidad. Allá abajo, a 8 metros, la temperatura se mantiene constante todo el año, alrededor de 18 ni lo suficientemente caliente para que el grano germine, ni lo suficientemente frío para romper la semilla. Segundo, las paredes estaban revestidas con yeso impermeable, bloqueaba la humedad del suelo. Grano húmedo se pudre en días. Tercero, y aquí se pone interesante, cuando llenas un silo cerrado de granos hasta el tope y sellas la abertura, el oxígeno de adentro es consumido por la respiración natural de los propios granos. Se crea una atmósfera baja en oxígeno. Los insectos mueren sin oxígeno. Los hongos no crecen sin oxígeno. Es el mismo principio de atmósfera controlada que la industria moderna usa en almacenes gigantes hoy. Pero los silos no eran la única técnica. Cisternas antiguas, aquellas que se agrietaban y ya no servían para el agua, se convertían en cámaras frías de almacenamiento. ¿Por qué funcionaban bien las cisternas? La roca caliza tiene propiedades aislantes y la piedra circundante, que estuvo en contacto con agua durante años, mantiene una humedad residual que preserva vegetales, zanahorias, cebollas, ajos. Los tubérculos duraban meses en esas cámaras naturalmente frías y húmedas. Todo esto requería planificación. La cosecha de verano tenía que ser procesada y almacenada correctamente. El combustible para 6 meses de invierno tenía que ser recolectado y secado antes de las lluvias. La ropa tenía que ser reparada o tejida nueva. Pero había una tecnología que unía 2 problemas en un solo sistema: cómo cocinar y calentar la casa con el mismo fuego. En prácticamente todas las casas israelitas que excavas encuentras lo mismo: un horno de barro en forma de colmena. 6 metros de altura, paredes de barro de 10 a 15 centímetros. Temprano en la mañana encendían el horno. Mientras se calentaba, preparaban la masa. Cuando alcanzaba la temperatura máxima, horneaban varios panes a la vez, no solo para el día, sino para varios días. Después de que los panes salían, el horno seguía caliente de 6 a 8 horas. Ese calor residual calentaba la casa todo el día. Por la tarde, muchas familias cocinaban guisos o verduras usando el calor decreciente del horno. Cocción lenta sin gastar combustible extra. Y había un detalle social importante. Algunas casas tenían hornos más grandes, no porque la familia fuera más grande, sino porque funcionaban como hornos comunitarios. Las familias pobres que no podían mantener su propio horno usaban el horno de los vecinos. A cambio, ayudaban a recolectar combustible o compartían otros recursos. Y ese espíritu comunitario iba más allá del horno. Durante los meses más fríos, había prácticas sociales que probablemente salvaron más vidas que cualquier tecnología aislada. Juan 10:22 registra algo curioso. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo, por el pórtico de Salomón. La fiesta de la dedicación Hanukkah ocurre en diciembre, pleno invierno en las montañas. ¿Por qué arriesgarse a viajar en el frío para una fiesta? Porque la comunidad era una estrategia de supervivencia. Las sinagogas del período del Segundo Templo tenían braseros fijos empotrados en el suelo, no decorativos funcionales. Durante los meses fríos, las familias se reunían en esos espacios comunitarios calentados, compartían calor literal y compartían recursos. Registros rabínicos, preservados en el Talmud, describen prácticas sociales de la época. Las familias que tenían exceso de leña la distribuían al vecino. Quien tenía grano extra le daba a quien tenía bajas reservas. No era caridad opcional,
Era un sistema organizado de supervivencia mutua. Las casas en Capernaum se construían en clústeres, grupos de 4 a 6 residencias, compartiendo un patio central. Durante las tormentas de invierno, esas familias se reunían en la casa más grande del grupo. El calor corporal de 20 a 30 personas en un espacio cerrado eleva la temperatura varios grados. Calefacción humana colectiva. Y había otro aspecto, trabajo compartido. La agricultura se detenía en los meses fríos. Entonces, los hombres se dedicaban a trabajos interiores, tejido de cestas, reparación de herramientas, producción de cerámica. Pero lo hacían colectivamente. Talleres comunitarios, donde varios artesanos trabajaban juntos, compartiendo el espacio calentado y las herramientas. Las mujeres también se reunían para hilar lana y tejer. El trabajo manual genera calor corporal. Hacerlo en grupo optimiza la calefacción del ambiente. Esa interdependencia no era debilidad, mis queridos. Era ingeniería social aplicada a la supervivencia. Pero no todos lograban prepararse adecuadamente. Y cuando el invierno sorprendía a una familia desprevenida, las consecuencias eran brutales. ¿Qué pasaba cuando alguien no se preparaba para el invierno? La Biblia no lo oculta, y es perturbador. Segundo Reyes 6:25 describe el asedio de Samaria. Hubo gran hambre en Samaria, y la cabeza de un asno se vendía por 80 siclos de plata. La cabeza de un asno, la parte menos nutritiva del animal, la menos deseable, vendida por el equivalente a 3 meses de salario. El asedio ocurrió durante el invierno, cuando las reservas ya estaban naturalmente bajas, y el frío hacía que el hambre fuera aún más mortal. Hambre más frío es una combinación letal. Tu cuerpo quema calorías intentando mantener la temperatura. Sin comida te congelas más rápido. Jeremías 14:2 describe otra crisis invernal. La tierra está de luto. Los nobles envían a sus siervos por agua, pero llegando a las cisternas no hallan agua. Sin lluvia en otoño las cisternas no se llenaban. Sin agua almacenada, el invierno se volvía insostenible. Los cementerios antiguos muestran algo sombrío. Picos de mortalidad infantil durante enero y febrero. Los niños eran las primeras víctimas cuando la comida se acababa. Proverbios 6:6-8. No es solo sabiduría moral, es un manual de supervivencia. Ve a la hormiga, oh perezoso. Ella prepara en el verano su pan. En la siega recoge su mantenimiento. La hormiga almacena en verano porque sabe que el invierno mata a quien no se prepara. En Tel Dan se encontraron esqueletos de familias enteras dentro de sus casas, aparentemente muertas de frío y hambre durante un invierno particular y severo del siglo VI a.C. La dura verdad es que la tecnología por sí sola no salvaba a nadie. Podías tener la mejor casa, el mejor horno, la mejor ropa, pero si no planificabas con meses de antelación, si no almacenabas lo suficiente, si no tenías una comunidad que te apoyara en los momentos críticos, no sobrevivías al invierno. Los hebreos que sobrevivían eran los que entendían una lección fundamental. En la montaña, en el frío, sin tecnología moderna, no existe la supervivencia individual. Solo la supervivencia colectiva, basada en la planificación, la preparación y la cooperación. Y cuando miramos a Jerusalén algunos siglos después, en tiempos de Jesús, vemos estas mismas lecciones aplicadas en una ciudad mucho más grande y compleja. Ahora haz clic en el video en pantalla para ver cómo se construyó el templo de Salomón y cómo era la vida de los trabajadores. Haz clic ahora para descubrir los secretos de esa construcción.